con las cosas de él. Él siempre tiene su vianda que quizá es más grande que la que tú tienes, Claro, claro. pero imagínate, con 5 panes y 2 peces, él le dio a 5.000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. O sea, quiere decir que él quizá mucha gente, los discípulos lo vieron a él que no tenía ni bolso, no tenía quizá nada en sus manos ni nada, sino que simplemente recibió los 5 panes y los 2 peces y fue capaz de pedirle al Señor que bendijera esos alimentos y el Señor, Dios fue el que hizo el milagro. Exacto, sí, sí. O sea, él fue solamente el, el que Dios utilizó para glorificarse Dios. Claro. Entonces, dice la palabra de Dios que él alzó los panes y los peces, los bendijo y él mismo agarró como que si tuviera un bolsillo lleno y empezó a repartir y repartir y repartir. Dice la palabra que él fue el que partió los panes y le fue dando y le fue dando y le fue dando. Bueno, de una manera maravillosa que bueno, los discípulos se quedaron eh, atónitos, pues porque lo primero que sucedió en lo que estamos leyendo es que los discípulos, bueno, pero ¿de dónde le vamos a dar nosotros comida si nosotros no tenemos de dónde? Entonces también estaban diciendo que estaban muy adentrados al campo y que las aldeas cercanas estaban muy lejos. Entonces, o sea, ¿de dónde? Ni con 200 denarios, dice en otro de los testimonios de los apóstoles, que ni con 200 denarios ellos iban a poder comprar tanto pan para 5.000 hombres. Entonces, Dios siempre está dispuesto a multiplicarle a quien Él cree. Yo creo que Jesús en ese momento utilizó fue su fe. Claro. Él con su fe fue capaz de pedirle a Dios y Dios le concedió. Entonces, el tema de este mes lo tenemos aquí, que es el tema, vamos a seguir compartiendo el tema de la multiplicación. ¿Cómo multiplicarse y multiplicar efectivamente? Lo que acabamos de leer es cómo el Señor nos enseña, nos está tratando de enseñar de cómo nosotros debemos hacer que las cosas se multipliquen. Primero que nada, uno lo primero que uno se tiene que enfocar, ¿verdad? Es quizá no en el número de personas, ni en el número de peces, ni en el número de panes. Se tiene uno que enfocar es en glorificar a Dios. Si uno se enfoca en eso, en que lo que se va a dar es para glorificar a Dios, Dios va a bendecir. Entonces, cuando, por ejemplo, en el testimonio que acabas de dar, cuando tú tienes ese deseo de compartir, haces lo mismo. Dios, esto lo hago en tu nombre. Claro. Porque tú quieres es agradar a Dios, Claro. no quieres agradarlo a Él. No, 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 claro. O sea, habemos personas que quizá queremos aparecernos ante la gente como que somos buenos, y la Biblia dice que el único bueno es Dios. Claro. Que ni Jesús, cuando le dijeron maestro bueno, pero aquí el bueno es Dios, ni siquiera lo decía él. Claro, me decía, pero no, pero es un drogadicto, vos tenés que ir a drogadicto. Sí, Pero uno lo hace con ese corazón sincero de... Es más, como se acerca, viene, yo digo, lástima de no ser inglés, sino ahí nomás, ¿viste? Oraba por él ahí nomás. ¿Entendés? sí, pero lo importante allí es que él no lo reciba tratar de que no lo reciba de la persona. Tú de corazón lo estás haciendo así, Sí, sí, porque sí. eso es lo que te pone Dios. Claro. Pero si tú le dices, mira, esto lo hago porque mi padre, Dios, o no Exacto. sé, de alguna manera tú le dices, Exacto. y eso, cuando Dios ve que tú quieres agradarlo a Él y no te Sí. quieres agradar a ti mismo, Claro. queriéndote decir a ti mismo, yo soy una persona buena, yo soy una persona No, buena. no, claro, no. Entonces, eso tiene su recompensa, claro que sí, de ti van a hablar bien, eso no es problema. Claro. Pero una de las cosas que uno tiene, sobre todo, o sea, cuando tenemos cuando tenemos que dar un testimonio, cuando tenemos que hacer las cosas que aquí están escritas, o sea, siempre procuremos hacerlos así para que recibamos bendición, porque cuando nosotros hacemos las cosas para Él, Él nos multiplica a nosotros. Sí, sí, Uf, sí.
bendición. Eso multiplica a nosotros Sí. y entonces la bendición viene, bueno, de muchas maneras. ¿Mm? Entonces aquí dice que en las notas que me mandaron dice que 5 más 2 es igual a 5.000. Igual es igual a 5.000 más 12 cestas de panes que fueron lo que sobraron. Esa es la matemática que uno la lleva a cualquier lado y no la van a entender. Entonces, aquí dice en las notas algo que pensar. Dice, ¿de qué manera puede multiplicar Jesús lo que Él pone en nuestras manos? ¿Cómo Jesús puede hacer eso creyéndole nosotros? Porque si nosotros en algún momento recibimos algo, ¿verdad? Y queremos nosotros que esa semilla que Él nos dio, que ese dinero que nos llegó a las manos, que ese bien, que esa cosa, queremos que se multiplique en beneficio de nuestra familia, en beneficio de nuestros hijos, en beneficio de la congregación o de la gente pobre. O sea, lo primero que tenemos que hacer es, Señor, esto yo lo recibo de ti, glorifícate tú. O sea, que toda la honra sea para ti, que toda la gloria sea para ti. Y entonces Él dice, oye, porque dice la Biblia, hay otro pasaje donde dice que la vida eterna está en que le conozcamos a Él. O sea, si nosotros le conocemos a Él, y cuando le conocemos, por supuesto, en el momento que le conocemos, ya hacemos las cosas mejor. Cambiamos en muchos aspectos. Y entonces ahí cuando Él empieza a fluir más fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, una persona quizá que es así, que fuma drogas, que quisiera testificar de Jesucristo, le costaría a la gente que le pudieran creer, ¿verdad? Le costaría a la gente, por ejemplo, oye, pero si Dios es tan grande, o sea, ¿por qué no dejas eso? ¿Por qué no más bien, o sea, le dices a la gente que deje de hacer eso? ¿Mm? Conocemos, bueno, que todo nos es permitido, pero todo no nos conviene. Y que una de las cosas que también tenemos que hacer es cuidar, o sea, nuestros testimonios lo mejor que podamos, porque una de las cosas que Jesús siempre mantuvo fue su testimonio. O sea, Él no tuvo tacha, no tuvo pecado, ¿verdad? Pero Él sabía quiénes eran sus discípulos. Él sabía con quién se iba a encontrar, porque Jesús es el alfa y el omega, es el principio y el fin de todas las cosas. Y todo eso, antes de que sucediera, Él ya sabía lo que iba a suceder. Entonces, la manera como nosotros podemos hacer que las cosas que nos ha llegado a las manos se multiplique es cuando nosotros queremos glorificar a Dios. Si ese es nuestro deseo, glorificar a Dios, eso se va a multiplicar. Eso se va a multiplicar. Ese es igual que, por ejemplo, nuestro trabajo. Eso va en todas las cosas. Si nosotros le damos la gloria a Dios. Entonces, esta es otra reflexión, una otra pregunta en qué pensar. Dice, ¿necesita Jesús mis sugerencias para multiplicar algo? ¿Necesita que yo le diga a Él, oye, ¿por qué no me das? ¿O por qué no? Yo creo que no. Porque Dios sabe cuántos necesitan. Por ejemplo, en este caso, Él no solamente le dio a los 5.000, sino que Él pensó en los que estaban con los 5.000. Y no solamente pensó en eso, sino que además de eso, sobreabundó, porque hubieron 12 cestas más, que yo me imagino que eso le debe haber servido a los discípulos por el tiempo, por mucho más tiempo. Le pudo haber servido a la misma gente que estuvo ahí reunida, porque aparentemente el camino de regreso a su casa no era cerca. Entonces, por lo menos, oye, se llevaban algo más para poder llegar a sus casas bendecidos, ¿no? Aquí hay otra pregunta, dice, ¿por qué la Biblia hablará de tantas multiplicaciones? La Biblia habla de tantas multiplicaciones porque si no fuese así, ¿cómo la bendición alcanzaría a todos? Si es sumando, alcanzaría, pero si es multiplicando es mucho más rápido, mucho más rápido. Y alcanza, bueno, multitudes.
y todavía está alcanzando multitudes. Dice, ¿qué cosas ha multiplicado Dios en nuestra vida? ¿Nos podrían dar un ejemplo de qué cosas Dios nos ha multiplicado en la vida? ¿Me podrían dar un ejemplo? Por ejemplo, A mí me ha multiplicado la familia que se ha convertido. gloria a Dios. ¿Quiénes han multiplicado así que Habla vos ahora, yo ya hablé. No, por ahí me he multiplicado en conocer gente, Amén. gente buena, gente que siempre me ha acompañado. Amén. Conocimiento Sigue también para hacer multiplicando. pastelitos. Sí. Bueno, acá no se me da. Hay excepciones igual. Amén. Este, ¿En qué te ha multiplicado el Señor? y a mí me multiplicó en la salud. ¿En la salud? En la salud, sí. A mí me ha multiplicado en los años de vida. Yo creo que Dios ha sido bueno, excelente con nosotros y nos ha dado vida. Recién ahora una persona que creció con nosotros allá en Venezuela, o sea, lamentablemente perdió su vida, pero su familia era cristiana. Ajá. Y bueno, confiamos de que esté con Él está con el Señor. Amén. con Cristo. Ok. Este es algo para hacer, dice aquí. Bueno, todavía no hemos llegado hasta ahí, vamos a llegar aquí. Cuando Jesús decide multiplicar, no le pide permiso a nadie. Esa es una reflexión. Por supuesto, cuando hay necesidad, todo aquel que pide, dice la Biblia, recibe. Amén. O sea, cuando hay necesidad y le pedimos a Dios, a veces nosotros pensamos que Dios es injusto, ¿no? Porque quizá vemos que unos reciben y otros no reciben. Pero yo creo que Él sabe en qué momento le va a llegar su bendición o su porción a cada quien. Yo creo que Dios no es injusto. Yo creo que Dios es justo y que Él tiene reservada una bendición para cada quien. Y la manera más rápida, si nosotros queremos que la gente que no le conoce pueda recibir su porción, la manera más rápida que nosotros podemos hacer es decirle, yo tengo a un Padre que me bendice. Y si nosotros le podemos compartir a esa persona ese Padre que nos multiplica, entonces Él, de su inmensidad, de sus grandes tesoros que Él tiene, Él va a empezar a compartir con alguien más. Y va a compartir con alguien más. Y va a compartir con alguien más. Mientras nosotros no hablamos, Él no va a compartir con más personas. La idea es que nosotros seamos esos conductos como lo fue Jesús, para que la gente también pueda recibir esas bendiciones. Claro está, nosotros a veces tenemos ese corazón que quisiéramos que fueran todos, pero hay personas que no escuchan, hay personas que medio escuchan, hay personas que quizás se burlan y bueno, por eso es que es importante que nosotros andemos antes de hacer ese ejercicio espiritual que es testificarle a una persona, haber orado, porque cuando oramos el Señor nos multiplica la manera como le vamos a decir a esa persona de Él. En nuestras fuerzas nosotros no podemos decir algunas cosas, pero yo creo que sin Él no podemos hacer nada. Si nosotros no buscamos que Él nos llene de su presencia, de su palabra, poco le podemos decir a una persona. Le podemos decir frases, le podemos decir cosas. Pero por experiencia personal, a mí me pasó con Galdo, ¿no? Galdo es un ingeniero de allá en Argentina, de centro atómico, ¿no? Y donde yo vivía o sea, eran edificios de 3 bloques, ¿no? Yo vivía en el segundo bloque, yo vivía en el primer piso y él vivía en el tercero, ¿no? Y cada vez que él viajaba a Egipto, todo eso por los reactores que hacían, ¿no? Entonces cada vez que venía, nos cruzábamos, ¿no? Nos saludábamos, ¿no? Y me decía, Lucio, dice, tengo que pintar el piso. Y un hombre cristiano, ¿no? Y siempre, cada vez que venía me decía, tengo que pintar el piso de verde, dice,
tengo que... Yo digo, este hombre... Y me hablaba de la palabra, ¿no? Siempre me hablaba. Y yo no estaba ni ahí, ¿no? Fíjate vos, o sea, como sea, no, estaba renegado, había conocido de chico el Evangelio, pero estaba renegado. Señor lanzándote el anzuelo Y ahí. siempre él, cada vez que venía de su viaje, Galdo, nos cruzamos, vení que tengo que hacer un trabajito en la casa. Y aparte nunca lo hacía, ¿eh? Nunca lo hacía, o sea, me charlaba de sus cosas, pero nunca. Y yo creo que es una. O sea, después, más o menos, ¿no? Él sembró algo. Claro que sembró. Él sembró algo donde uno tuvo ese afán de buscar de Dios, Amén. ¿no? No es en vano. Todos, Puede llegar en algún momento otra persona y. todos llegamos a los pies del Señor porque Exacto. alguien oró por nosotros. Exacto, Dios tiene en cuenta todo. O sea, eso. puede haber casos que haya gente que haya llegado, Sí. que de pronto, no sé, se metió en una iglesia porque el Sí. Señor se lo puso o algo así. Sí. Pero siempre alguien tiene que haber orado por uno. O sea, yo por ejemplo en mi caso fue mi hermano se convirtió primero y él me llevó a la iglesia. Pues. Claro. Y cuando yo llegué a la iglesia yo no conocía nada y fue el Señor que habló a mi corazón. Y recuerdo esa frase que quizá, bueno, a muchos les parecerá simple y sencilla, pero a mí me dijo, un hermano me dijo, Jesús te ama. Y eso Te tocó. me flechó. Claro. Eso, Como una y- espada. ¿sí? Esa es la espada de doble filo que dicen. y eso no fue, ni lo conocía. Claro. Es más, yo creo que ni me acuerdo de su cara. Y yo recuerdo que cuando me dijo, Jesús te ama, eso para mí fue, y ahí, o sea, entró el consuelo, entró el deseo, o sea, Dios multiplicó en mí el deseo de buscarle. O sea, es como esa semilla, ¿no? Que decimos que es la palabra. Jesús te ama, Él me dio esa semilla y una semilla, esa semilla sirvió para que yo empezara por lo menos a encender la chispa, ¿no? Gloria a Dios. Entonces dice aquí, Jesús puede multiplicar por amor y compasión. Dice la palabra de Dios que Él vio la multitud de gente y Él sintió que esa gente la gente tenía hambre. Él tenía hambre y la gente tenía hambre y Él dijo, oye, pero o sea, esta gente tiene que comer. Entonces, dice las escrituras, porque yo me leí los pasajes donde aparece la multiplicación de los panes, y dice él, ¿y qué le vamos a dar de comer? O sea, pero él sabía lo que él iba a hacer, ¿no? Pero él le pregunta a los discípulos, ¿y qué le vamos a dar de comer? Los discípulos se quedan viendo uno, me imagino en el momento que se quedan viendo la cara unos a los otros, ¿qué le vamos a comer? Bueno, es que no tenemos aquí, lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Pero denle ustedes de comer. Pero es que, imagínense, no tenemos dinero tampoco. O sea, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso? Entonces, el Señor, por ese amor y esa compasión, Él, primero que nada, sembró en los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos a su vez, el día que le tocara a ellos ya desempeñarse como apóstoles, o sea, también tuvieron la capacidad de poder hacer eso. Entonces, quizás los 5,000 no recibieron ese don de multiplicar los panes, pero había un propósito también con los apóstoles, no era solamente darle alimento a las personas, el propósito era hacer crecer la fe de los apóstoles, hacerla multiplicar, para que ellos a su vez se multipliquen en otros y se multipliquen en otros, así como está sucediendo inclusive hoy en día. Amén. Entonces dice aquí el punto 3, si no vemos la multiplicación en nuestras vidas es porque hay alguna orden de Dios que ha dado que todavía no hemos hecho. Eso es posible. Hay cosas que Dios inquieta a las personas, me inquieta a mí, y quizá hay cosas que, por ejemplo, hay gente que tiene carencia, hay otra gente que no tiene carencia de esas cosas, hay gente que, por ejemplo, tienen mucho dinero, otra gente que no tiene mucho dinero, hay gente que tiene muchos hijos y hay gente que quizá tiene uno o no tiene ninguno, hay gente. Entonces, es porque Dios, antes de hacer multiplicaciones, busca un orden, que tú ordenes tu vida, que tú, o sea, hagas las cosas así, porque yo siempre he pensado, ¿no? Y no sé,
Yo creo que la palabra es así. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Usted se imagina una persona que recién cree en el Señor y de pronto le llega una bendición de, de un carro muy lujoso o de $1.000.000. Esa persona podría decir, bueno, yo no digo que sea imposible, pero podría de repente agarrar y no, este dinero, esto es para Dios, o este carro lo voy a vender y lo es para Dios, y dejar de los lujos de un lado y decir, vamos a darle a los que están hambrientos y a los humildes, porque yo no necesito un Ferrari, yo no necesito $1.000.000, yo puedo compartir de eso y todavía a mí me quedaría muchísimo. Pocas personas piensan de esa manera. Entonces, muchas veces, o sea, hay carencias, porque imagínate, si Dios le diera $1.000.000 a todo el mundo, nadie tuviera, o sea, quizá necesidad, y entonces todo el mundo, ¿para qué vamos a buscar a Dios si ya tengo dinero? Sí. Entonces dice aquí, punto 4, lo poquito que llegue a tus manos de parte de Dios puede ser multiplicado en cuestión de horas. Amén. Si nosotros a veces recibimos una bendición de $50, de $100, o de poquito, o de un paquete de harina, un poquito, o sea, si nosotros agarramos esa bendición y vemos necesidad y queremos compartirla y queremos que Dios se glorifique, eso se va a multiplicar, porque tú estás viendo cómo apagar la necesidad de otra persona. Si la persona tiene hambre, si la persona no está en capacidad ni de trabajar porque está enfermo. Entonces, Dios puede multiplicarte todo eso, siempre y cuando tú te pongas ese propósito por delante de poder ayudar a las personas. La palabra hace unas 3 semanas cuando estábamos hablando en el local, estábamos hablando de una cita bíblica que decía, misericordia quiero y no sacrificio. Si recordamos la escritura, en el Antiguo Testamento, cuando las personas cometían errores, ellos simplemente destinaban algo de valor, lo llevaban a los sacerdotes lo ofrecían al Señor, lo sacrificaban y la persona se consideraba perdonada. Entonces, llegó un momento en que eso se convirtió solamente en que, bueno, yo voy a pecar y pago. Yo voy a pecar y pago. Yo voy a pecar y pago. Entonces, pero no se acordaban de la gente pobre, no se acordaban de los humildes, sino que lo que se ocupaban era de estar justos delante de Dios, aprovechándose de la manera como Dios estableció para que los pecados fueran perdonados. Entonces Él dijo, oye, no me paguen más. Ese dinero utilícenlo para la gente pobre, que es muchísimo. Tengan misericordia de ellos. No piensen solamente en ustedes. Eso me importa más. Pórtense mejor para que no estén pagando tanto para los perdón de pecados, y ese dinero más bien compártanlo con la gente que necesita. Eso es lo que quiso decir cuando dijo, no quiero sacrificio, quiero misericordia, quiero que ustedes vayan al pobre. Por eso es que por ejemplo, en este tipo de ciudades así donde la gente, o sea, no está pasando trabajo, la gente, o sea, entre paréntesis, pero la gente no está así pobre, que se está muriendo de hambre. Por ejemplo, predicarle a los ricos es difícil. Jesucristo dijo, más fácil va a ser que un camello pase por el ojo de una aguja, un camello, que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la multiplicación en bienes le cega el entendimiento a las personas y su confianza la pone en lo material. Su confianza la pone en lo físico, en la fuerza o cómo se mira. Y hay gente que por ejemplo, su capital es su belleza. Y entonces el día que ya no son tan bonitas o tan bonitos, ya se sienten frustrados, se sienten mal. ¿Ves? Y por eso es que Dios dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. O sea, Él no ha venido para que tú seas millonario
y seas millonario en abundancia, o que seas bello y seas bello en abundancia. No, Él quiere que tú tengas esa vida que no está soportada en las cosas, no está soportada en cómo te ves, no está soportada en lo que tienes en el banco, no está soportada en esas cosas. La vida que Él nos ofrece está totalmente separada a lo que el mundo nos trata de sembrar. Porque el mundo nos trata de sembrar: compra esto para que te vea, cómprate esta ropa para que te vea mejor, cómprate este carro porque mira qué bien que te va a quedar, cómprate esta casa y cómprate, o sea, eso es lo que el mundo te impulsa a llenarte. El mundo no te dice llénate de Dios, que Él es el que te bendice, llénate, busca al Señor. El mundo no te dice ayuda al desamparado, el mundo no te dice eso. El único que lo dice es Dios. Y por eso es que, bueno, cuando Él nos llama, ¿verdad? Si nosotros tenemos ese deseo realmente de alimentar a los 5,000, Él te va a dar, te va a poner en las manos los panes necesarios para que lo puedas alimentar. Te va a poner en las manos los peces necesarios para que tú puedas hacer lo mismo que Jesús hizo. Dice así: lo poquito que llegue a tus manos de parte de Dios puede ser multiplicado en oro. Eso ya lo leímos. Entonces, algo que hacer, dice aquí la primera parte. 1. Presta atención a todo lo que Jesús está poniendo en tus manos. Presta atención a todo lo que Jesucristo está poniendo en tus manos. Conságralo al Señor y espera la multiplicación. Si Jesucristo te está poniendo una persona para que te bendiga, para que te bendiga con trabajo, si el Señor te está poniendo una persona para que te dé trabajo, o para que o de pronto por hacer un trabajo viene una persona y te da bueno, mira, yo también te quiero regalar esto, y te quieres llevar, estos muebles te los doy, y cosas así. Conságralo. Siempre cuando recibas algo, cuando decimos consagrar, es que nosotros lo recibimos de Dios. Entonces, oye, gracias Señor, oye, gracias Señor, oye, gracias Señor. Y eso es consagrarlo al Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nosotros nos llevamos eso al bolsillo. Pero ya en nuestra mente sabemos que eso al Señor es el Señor que lo está dando. Sí. Porque lo estamos consagrando. Pero si yo vengo y agarro el dinero y lo mando de una vez al banco, y bueno, ya tengo dinero, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. O sea, quizás el Señor dice, oye, o sea, yo quiero estar contigo, pues. Yo quiero ser parte de tu bendición, yo quiero ser tu padre, yo quiero bendecirte. Pero si lo ponemos a un lado cada vez que nos llega algo, o sea, entonces la multiplicación no va a ser tan fácil, ¿no? Porque el deseo de Dios es glorificarse Él. No es que nosotros nos glorifiquemos a nosotros mismos. Así estemos haciendo buenas obras. A veces es mejor hacer las obras en silencio y que el Señor en secreto nos bendiga. Nos llegan las cosas y uno tiene esa bendición y esa cosa. Oye, gracias a Dios. Y gracias a Dios. ¿Puedo decir algo? Claro. Con referente a eso. Hace muchos años nosotros no diezmábamos. Perdón, sí diezmábamos, pero siempre teníamos el conflicto de que si diezmábamos nos faltaba para la luz, nos faltaba para la renta, nos faltaba para la comida. Entonces a veces agarramos lo que era el diezmo y no le dábamos nada al Señor porque había que pagar la renta, pagar la luz. Entonces nosotros no, particularmente yo, no, ni bien ni mal me sentía, pero había algo ahí que no estaba. Te inquietaba. Y si yo veía a la gente en la iglesia que unos hacían eso y otros, aparte que diezmaban, les mandaban a sus padres. Y nosotros siempre faltándonos el dinero. Y un día, por algo que pasó, decidimos mandarle primero a la mamá de él. Y quedamos, bueno, lo que Dios diga. Fue como una emergencia que tuvimos que mandarle. Pero mandándole a sabiendas que teníamos que pagar la renta y la luz y bueno, vamos a mandarle. De la nada llegó un dinero y empezamos a pagar la renta y empezamos a pagar la luz. No hubo, más bien se multiplicó. Otra vez yo estaba
yo le cocinaba a unos peruanos. Y Dios me puso en mi corazón que el primer sueldo que yo agarrara ahí se lo enviara a su mamá. Y así lo hice, no me importó. Y empecé a ver multiplicación. Entonces, a raíz de hace un tiempo para acá, no hace mucho tiempo, comenzamos a mandarle a nuestras madres, a mandarle, sea lo que sea, 100, lo que siempre a mandarle. Desde entonces hemos salido de deudas, Sí. no nos ha faltado, no hemos tenido falta de dinero, al contrario, ha llegado trabajo, hemos podido ayudar a otros, hemos podido ayudar a nuestras hermanas que están en Venezuela, la que está en Miami, y de verdad que ahí hay una llave, hay algo que el Señor cumple, así sea $5 que uno mande, eso se multiplica, eso ya lo vivimos. Y yo veía que mi hermana, la de España, siempre tenía para mandarle y mandarle, y la de Miami mandarle y mandarle. Pero nosotros nunca podíamos mandar, porque siempre, ¿no? ¿Y qué cómo vamos a hacer? Hasta que tomamos la decisión, no, vamos a mandarle. Entonces, eso es una bendición que llueve y se multiplica. Honra a tu padre y a tu madre. Sí, amén. Y no hemos dejado de diezmar, porque si hacíamos una cosa no podíamos hacer la otra. Ahora hacemos las dos. Y hemos visto cómo se ha multiplicado. Bueno, y esa es una experiencia personal. O sea, yo creo que la multiplicación es tanto una experiencia personal conocer al Señor. Cuando tú también recibes ese tipo de bendiciones, es algo personal, que solamente tú lo puedes decir. Por ejemplo, hace más de 15 años Marta se convirtió al Señor y realmente, o sea, y yo tengo quizá más o menos por allí que me reconcilié, que yo tuve una reconciliación con el Señor. Y fíjate, esta bendición de la cual te estamos compartiendo fue mucho después de los 15 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios está trabajando con nosotros. Él está buscando la manera de que nosotros cada día, o sea, hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad para que nosotros entonces empecemos a recibir lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Y lo que Él tiene para nosotros no es para nosotros nada más. O sea, lo que Él tiene para nosotros es para nuestra familia, pero también es para aquellas personas que están en necesidad o para impulsar su obra también. O sea, una de las cosas que también a veces nosotros cuando bendecíamos así a nuestros padres o en la iglesia, era que nosotros a veces también veíamos a la persona en la iglesia. Y entonces veíamos al pastor y de repente a veces no estábamos muy de acuerdo y entonces estábamos así como que ¿Le doy o no le doy? ¿y qué va a hacer con mi dinero? Claro. ¿Y qué va a hacer? Entonces Entonces era una lucha porque uno trabajaba bien duro, ¿no? Y entonces de repente, bueno, vamos a llevar las ofrendas, los diezmos, y entonces tú decías, oye, y entonces aprendimos, Marta y yo, de que, Qué gordo que está el pastor. no, qué carro tan bueno, qué sé yo, carro, sí, tremenda casa. Y aprendimos, Marta y yo, de que nosotros tenemos que hacer, o sea, dar, pero sin esperar que el pastor sea el que me bendiga. Claro. O sea, Dar. pensar que es para Dios. Sí, dar sin esperar de que me van a ver lo que estoy haciendo, aunque aquí es imposible que no lo vean, porque según las leyes aquí, o sea, tú tienes que registrarlo en un sobre y todo el mundo tiene, o sea, la persona, por lo menos la persona de la iglesia se va a dar cuenta siempre de qué es lo que está dando. Pero eso era una lucha porque tú decías, bueno, pero si él no tiene necesidad, si él, por ejemplo, él es el pastor y no tiene necesidad, o esta iglesia no tiene necesidad porque es una iglesia muy rica, o X por Y, entonces, pero aprendimos después que, mire, hagamos bien y no miremos aquí. Es que es para uno, no para el pastor. Claro. Sí, porque eso realmente me va a bendecir. Y también pasó que ayer veníamos, Lucio, hablando de la basura. Y tú sabes cuál es el pote verde que está allá afuera. Sí. Ese pote verde, para llenarlo de basura, hay que, Con esa bolsita chiquita. o sea, tú sabes, hay que pasar semanas para llenar un pote así. Donde vivíamos nosotros, Lucio, Erly, nosotros. En 2 días se llenaba ese pote que se rebosaba la basura de comida. Era increíble. Y hablando aquí ahorita, es que se rebosaba la basura de comida porque así se rebosaba la comida con nosotros. Sí. O sea, ahí todo el tiempo había un banquete. El restaurante. Exacto, un El restaurante. restaurante, claro, por eso el chino Y se quejó. era la multiplicación, a veces
Lucio no tenía trabajo y tenía comida. A veces Juan no tenía trabajo y tenía comida. Ahí no faltó la comida nunca. O sea, Dios multiplicó ahí. O si no me levantaba a medianoche y comía. Todos los días. Bueno, seguimos entonces. Dice aquí, tenemos que hacer nuestra parte. Jesucristo hará la de Él. Pero tenemos que hacer nuestra parte conforme a lo que Él... La voluntad. Sí, o sea, porque si es la voluntad mía, ¿verdad? Y yo quiero agradar al hombre y quiero agradar a la gente y quiero que me vean que yo soy cristiano y quiero que vean que yo soy buena gente y lo hago para que la gente me mire, ahí yo mire, Dios no le va a dar nada. No, exactamente. No le da nada. Ahora, si usted lo hace escondido, Claro. si usted lo hace, si tú le haces, Señor, mire, que yo antes de hacerlo, oye, yo quiero bendecir a esta persona, pero está, o sea, si uno siempre busca glorificar a Dios como lo hizo Jesucristo, Amén. Dios va a meter su mano, siempre. Dice así, aquí dice 3, si la duda te dice que eso no es posible, recuérdale a la duda lo que está escrito en Hebreos 6:14. Te bendeciré con abundancia Amén. y te multiplicaré grandemente. Gracias. Esa es una promesa para todos aquellos que estamos haciendo o tratando de hacer la voluntad de Dios. Aquí es de lo que estábamos hablando hace un momento. Punto 4. Testifica constantemente al mundo entero cómo Jesucristo multiplica todo en ti. Amén. Es importante que siempre consagremos y según y testifiquemos también. O sea, le digamos a la gente todo lo que Dios está haciendo por nosotros. Que, por ejemplo, yo, o sea, o ninguno creo que tenemos con cómo pagarle a Dios nada. Solamente yo creo que lo único que podemos hacer es darle gracias por todo lo que hace por nosotros durante toda nuestra vida y cada día. Cada día Él siempre está haciendo algo para nosotros. El simple hecho de que nosotros podamos tener un día más de vida, eso es Eso. una bendición. Una bendición. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que sea, uno tiene que siempre, como decía Pablo, que cuando lo dijo, estaba en la cárcel y dijo, he aprendido Amén. a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Circunstancia. Porque él no valoraba ni lo que tenía, ni el conocimiento, él no valoraba nada. Él lo único que valoraba era el hecho de que Dios lo tenía reservado en un sitio. Sin embargo, él inclusive ni siquiera se vanagloriaba de eso, de que Dios le tuviera reservado un sitio. Porque también declaró en el libro, creo que en el libro de Corintios, él dijo así, prosigo el blanco, no porque ya yo lo haya logrado, pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. O sea, él, a pesar de que Dios lo usaba y bueno, escribió prácticamente muchos libros en el Nuevo Testamento, él no se daba por seguro todo. O sea, para él siempre se sintió probado, siempre se sintió de que bueno, que él tenía que cumplir expectativas para poder llegar a donde Dios le tenía reservado su sitio. Y bueno, gloria a Dios porque ese deseo que él tuvo de agradar a Dios nos habla hoy. Amén, amén. Eso nos habla hoy. Porque Jesús se multiplicó en los apóstoles. Jesús todavía se está multiplicando de los apóstoles a todos aquellos que están decididos a testificar. Y bueno, Pablo, que no estuvo entre los 12, fue una multiplicación también de Jesús. O sea, y imagínense, y Pablo está haciendo que nosotros nos sigamos multiplicando. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios porque Él es el que hace multiplicación para nosotros. Amén. Hoy en día todavía quizá nosotros no vamos a ver 5,000 panes, pero quizá vamos a ver $5,000. Amén. Vamos a ver 5,000 almas, vamos a ver representados, o sea, siempre y cuando consagremos todo aquello que recibimos de Dios, vamos a ver
esa multiplicación, Un en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si alguien quiere añadir algo más, Andrea, ¿quieres añadir? Metí tu cuchara. Bueno, yo quiero añadir que la palabra está viva, que Juan y yo somos testigos de lo que el Señor le dio hoy y los invito a que lo prueben como dice Malaquías, porque en el caso de nosotros nos estábamos perdiendo una gran bendición, nos estábamos perdiendo y como decía Juan, viéndonos las caras a la gente, porque el hombre es imperfecto. nosotros también. Y bueno, cuando digo hombre es todo, ¿no? Entonces, Dios no nos manda a ver la cara al hombre, ni nos manda a ver cómo se vistió, ni qué comió, ni qué nada. Y por otro lado, siempre nos veíamos nuestras necesidades primero. De cómo vamos a hacer si tenemos que pagar esto, de que a mí el pastor o fulano no me va a pagar la luz, no me va a pagar la comida, no. Y Dios no nos manda eso tampoco, Sí. sino nos manda a ser obedientes y a tener fe. Empezamos con poquito y yo, bueno, tú como que, pero no lo hicimos porque lo vamos a hacer, no, sino que de verdad lo hicimos de corazón, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, y lo estamos viviendo. El que haya tenido deudas fue una mala mayordomía de nosotros, pero sí el Señor nos habló y o sea, cuando empezamos a salir de deudas fue Sí. wow, eso, siente que las cadenas se te caen, que ya no tienes ese que te está, porque uno quería hacer muchas cosas. De hecho, tenemos unos cuantos años aquí y nosotros no tenemos nada por eso. Pero sí, ahora sí nos sentimos libres. No tenemos nada, pero nos sentimos libres. Sí. Y ahora estamos buscando es eso, de honrarlo a él, no dejar de honrar a nuestros padres porque hay un poder bien grande ahí, y de diezmarlos y de ofrendarles. O sea, lo digo porque como dice él, dice la palabra que hay que testificar, porque fueron momentos bien, bien duros de nosotros con la escasez, muy, muy fuerte, y eso también les pegó a nuestros hijos, y todo fue por eso, porque porque tú ya estás dando, si nosotros no tenemos, entonces el Señor escucha, pero tú no estás siendo obediente. Entonces, éramos unos hijos de Dios que íbamos todos los domingos, viernes, sábado, domingo, y viernes, sábado, domingo, y lunes, pero no hacíamos caso. Claro. Entonces, Bueno, ella, Andrea, te puede decir, yo desde que llegué a Canadá estoy pagando deuda. O sea, es pagar. Y así uno se siente como presionado. tú no tienes Presión. que no tienes futuro, como que no tienes Claro, esperanza de eso. ver más allá, sino pagar. Y ahora me propuse en diciembre ya, el año que viene quiero empezar sin deuda. Amén. Le digo a ella, o sea, pagar todas mis deudas. Para estar en libertad, ¿no? Cumplir, ser libre, ¿no? Exacto. Es así. Eso, y otra cosa que también quiero traer, porque Dios me lo mostró ahorita, la mayoría de los carros que hemos tenido nos los ha dado el Señor. Nosotros no hemos comprado carros, solamente el Señor ha sido, hemos dado ofrenda de lo que hablamos el domingo, hablamos de la ofrenda, la dimos, hemos estado orando, Señor, te ofrendamos, y así han llegado cada uno de los carros que hemos tenido. Y seguimos orando para que llegue el que Otro carro necesitamos, más. que llegue otra camioneta Que más. te digan, claro. Nosotros nos han regalado camionetas, Andrea. Regaladas que tocan la puerta y esta es la llave. Está la llave. Eso es sobrenatural, es una bendición. Sí. Pero eso fue a raíz de que ya dejamos de ver, si yo te voy a dar algo a ti, yo no te voy a dar a ti, yo es de parte de Dios. De parte de Dios. Sí. Y ya hemos tenido como unos 5 carros que el Señor nos ha dado, 5 camionetas. Y siempre, o sea, le hemos dado gracias, o sea, hemos consagrado eso al Señor, eso Sí. lo recibimos Eso, de ti. Eso en ti, no- claro, Sí. eso es de Dios. Y hemos donado 2, creo yo, de lo que nos han dado Sí. y así ha sido.